condenado a cadena perpetua con una sentencia de 184 años por asesinato y secuestro. Líder dentro del mundo criminal desde los 14 años, fugitivo de una prisión de máxima seguridad. Su vida estuvo marcada por la violencia, la pérdida de 2 hermanos y el odio profundo. Pero en lo más oscuro del encierro, una palabra leída en una Biblia vieja cambió su destino. Recibió una visión que le reveló su libertad. Perdonó a los asesinos de su hermano. Se enfrentó a enemigos y fue rechazado por quienes antes lo protegían. Abandonó su posición de poder en el sistema carcelario para seguir a Cristo. Dios lo llevó de cárcel en cárcel, moldeando su carácter. Años después, un milagro legal inesperado abrió las puertas que ningún abogado logró mover. Hoy, libre, enfrenta las consecuencias de su pasado y proclama el poder del perdón y la transformación. Este es un testimonio de redención radical de nuestro hermano Gonzalo, donde la misericordia venció al juicio. Su testimonio comienza de esta manera. Mi nombre es Gonzalo Pérez Luna y soy de Puerto Rico. El 17 de agosto del 2007 marcó un antes y un después en mi vida. Ese día sentí profundamente el peso de mis actos, comprendiendo por primera vez la magnitud del daño que había causado a mi propia familia. Fue el punto de partida de una serie de tragedias personales que aún me duelen. Aquel día asesinaron a mi hermano menor y desde ese instante experimenté en carne propia el daño irreparable que había provocado en otras familias, pasando ahora a formar parte de las víctimas. Me tocó vivir directamente el dolor de ver a mi familia rota, una madre devastada que con el tiempo se deterioró hasta morir, consumida por la tristeza. Recuerdo claramente la madrugada en que me encontraba en una celda en la prisión conocida como el Monstruo Verde, la cárcel de máxima seguridad más estricta de Puerto Rico. Me desperté temprano y encendí la televisión para ver las noticias del crimen. De repente apareció en pantalla la imagen de un joven tirado en la calle, víctima de múltiples disparos. Solo mostraban sus piernas, pero inmediatamente supe que se trataba de mi hermano. No sé cómo lo reconocí porque no había marcas particulares ni tatuajes, pero esas piernas me resultaron familiares y una profunda angustia se apoderó de mí. A la mañana siguiente me llamaron para presentarme en el área administrativa de la prisión. Mientras caminaba hacia allá, las puertas del ascensor se abrieron y encontré a mis hermanos, quienes también cumplían condenas por delitos similares a los míos. Al verlos llorando, comprendí sin necesidad de palabras que efectivamente la víctima era nuestro hermano pequeño. Desde ese instante, mi vida entró en un círculo interminable de dolor, odio y deseos de venganza. Fue en ese momento cuando realmente entendí lo que había hecho anteriormente. Dejar hijos sin padres y madres sin hijos. El sufrimiento de aquel día no me trajo ningún cambio positivo, sino que profundizó aún más mis sentimientos de rencor y revancha. Crecí rodeado de violencia en uno de los barrios más peligrosos de San Juan, un lugar llamado Villa Palmeras. Desde que tenía apenas 5 años ya había sido testigo de asesinatos cometidos frente a mis propios ojos. Ese tipo de sucesos no eran una excepción donde vivíamos, sino más bien parte de la rutina diaria. Allí lo común no era que alguien saliera adelante, sino que la norma era la muerte o la cárcel. Algunos pocos lograron salir del barrio con vida, otros fueron trasladados por sus familias a los Estados Unidos, pero la mayoría de los que pertenecíamos a mi generación ya no están. Dios permitió que algunos sobreviviéramos, aunque fuese a través del encierro. Yo sembré destrucción y dolor, y la vida me obligó a recoger esa misma cosecha. Durante mucho tiempo no comprendí el verdadero impacto de mis actos hasta que el asesinato de mi hermano me hizo abrir los ojos. A partir de ese momento empecé a ver con claridad el sufrimiento que había provocado. Vi a mi madre hundirse lentamente en la tristeza, deteriorarse hasta el punto de no poder más. Murió en el año 2009, 1 año y medio después de la muerte de su hijo menor, el único que aún estaba en libertad, porque sus otros 3 hijos ya estábamos en prisión.
Pero la tragedia no terminó ahí, fue solo el comienzo. Luego de la muerte de mi hermano asesinaron también a un primo mío. Poco después falleció mi abuela. Más adelante murieron todos mis tíos. Al final, en el transcurso de aproximadamente 2 años, toda mi familia se fue. Lo único que quedaba éramos mis 2 hermanos presos conmigo, 2 hermanas más que aún estaban en la calle y mis 3 hijos. En ese momento mi vida se convirtió en un verdadero desastre. No entendía lo que estaba ocurriendo y el odio crecía dentro de mí. Continué viviendo como lo había hecho siempre, porque era lo único que conocía. Habíamos pasado muchos años en las calles, involucrados en actividades ilícitas, buscando dinero y placeres que, aunque parecían satisfactorios, no eran más que trampas disfrazadas de bienestar. Era el enemigo quien ponía todo eso frente a nosotros: dinero, mujeres, reconocimiento, para hacernos creer que estábamos bien cuando en realidad solo nos alejaba de Dios y de la verdad. Así fue como entre el año 2007 y el año 2009 perdí a toda mi familia. Tenía alrededor de 13 o 14 años cuando mi vida tomó un rumbo definitivo hacia la delincuencia. A esa edad ya estaba completamente metido en la calle, actuando como un delincuente más. Mi madre, aunque siempre la respeté profundamente, ya no tenía control sobre mí. Muchas personas se preguntaban cómo habíamos llegado a esa situación, porque en realidad en nuestra casa no existía necesidad económica ni tampoco sufrimos maltrato. Es cierto que crecimos sin la presencia de un padre, pero mi madre supo enfrentar esa ausencia con fuerza y sabiduría y nunca permitió que nos faltara nada. En lo material, estábamos bien, nunca pasamos hambre, siempre hubo comida en casa y hasta teníamos un automóvil nuevo. Nuestra vivienda estaba bien cuidada y en el barrio éramos conocidos por vestir mejor que muchos otros jóvenes. Aún así, yo solía justificar mis actos diciendo que lo hacía por mi familia, que me involucraba en el narcotráfico para evitar que ellos sufrieran. Esa fue la mentira más grande que me conté a mí mismo, porque la verdad es que el sufrimiento real se lo traje yo con mis decisiones. No era una cuestión de necesidad. Lo que realmente nos empujaba era el deseo de imitar lo que veíamos a nuestro alrededor. Queríamos los lujos, las joyas llamativas, las mujeres hermosas, el respeto de la calle. Decíamos que lo hacíamos para que nuestra familia estuviera bien, pero la verdad es que terminaron sufriendo mucho más de lo que imaginábamos. Todo eso comenzó cuando apenas era un niño, con 14 o 15 años. A los 17 fue la primera vez que caí en prisión. Salí al poco tiempo, pero pronto regresé. A los 19 años volví a ingresar, esta vez por un caso que marcó mi vida para siempre. Desde ese momento no volví a salir, al menos no hasta que Dios decidiera darme una nueva oportunidad. Cuando finalmente volví a caer en prisión, fue por un caso que terminó marcando el resto de mi vida. Como ya mencioné, desde los 14 años estuve involucrado en el mundo del narcotráfico y la delincuencia. Con el tiempo fui ganando poder dentro de ese ambiente hasta llegar a controlar parte de esa estructura. Una noche, mientras estábamos en una discoteca, nos encontramos con una persona a quien considerábamos responsable de la muerte de un primo mío, asesinado años antes. Esa persona pertenecía al grupo rival, y cuando la vimos, el deseo de venganza se apoderó de nosotros. Lo que siguió fue el secuestro de ese hombre y poco después su asesinato. Con el paso del tiempo se descubrió que yo estaba implicado en esos hechos y así fue como me acusaron formalmente de secuestro y asesinato. La sentencia que recibí fue de 184 años, lo que en Puerto Rico equivale a una cadena perpetua. En ese sistema, cualquier condena que supere los 100 años se considera sin posibilidad real de libertad. Aunque el crimen ocurrió cuando yo tenía 16 años, el proceso legal se extendió por casi 2 años y no fue sino hasta que cumplí 19 que fui encerrado definitivamente.
Durante todo ese tiempo vivía bajo fianza esperando el desarrollo del juicio. Mientras tanto, en mi entorno ya se conocía la gravedad del caso. En medio de ese proceso, aunque crecí rodeado de religión, nunca llegué a creer realmente en Jesús. En mi barrio había muchas iglesias y constantemente llegaban evangelistas a predicar. Incluso cuando se realizaban cultos, los puntos de venta de drogas se cerraban por respeto a esas actividades. Era parte del código no escrito entre quienes estábamos en ese mundo. Aunque yo no creía en Jesús, sí respetaba profundamente todo lo relacionado con lo espiritual. Sabía que Jesús existía, pero no tenía fe en Él. Simplemente lo veía como una figura más, sin que eso significara una conexión personal. No obstante, jamás imaginé que años más tarde sería precisamente Jesús quien transformaría radicalmente mi existencia. Ingresé a la prisión con 19 años. Era el 5 de marzo del año 2002, una fecha que jamás podré olvidar. 2 días antes, el 3 de marzo, había nacido mi hijo menor. Mientras él llegaba al mundo, yo estaba a punto de comenzar una larga condena que, según el sistema penal de Puerto Rico, equivalía a una cadena perpetua. Cuando finalmente salí de prisión, ese hijo ya tenía 21 años. Es imposible no tener presentes esas fechas que marcan la vida de una persona para siempre. Una vez dentro, la vida cambió por completo. Aunque provenía de las calles, donde se vive con rudeza, la prisión exigía una forma distinta de enfrentarse al mundo. Allí uno tenía que demostrar fortaleza desde el primer día. Recuerdo que al ingresar pronuncié unas palabras que marcaron mi actitud desde entonces. Dije que no iba a ser guiado por nadie, que yo iba a mandar, que no sería el indio sino el cacique. Así fue como decidí vivir desde el primer momento, con la misma mentalidad agresiva y dominante que traía de afuera. Mi nombre ya era conocido antes de entrar, por mi historial en las calles. Me llamaban John Martín, y cuando llegué, todos sabían quién era. Desde muy temprano, me asignaron el control de una de las cárceles. Los que ya estaban al mando me entregaron esa responsabilidad y comencé a liderar desde el primer día. Quería aprender todo sobre el funcionamiento del sistema penitenciario para que nadie pudiera engañarme. Así fui adquiriendo conocimiento y poder, al punto de dirigir no solo una, sino varias instituciones hasta alcanzar la meta que nos habíamos propuesto: tener el control de todas las cárceles del país. Pertenecía a un grupo de élite dentro del sistema de confinados, uno de los que manejaban todo lo relacionado con el orden interno de las prisiones. Fue en ese contexto que Dios empezó a tratar conmigo. No lo hizo suavemente, como con muchos que hablan de haber sido atraídos por cuerdas de amor. En mi caso fue todo lo contrario. Dios me trató con dureza. Como dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 48, Él permite que seamos pasados por el fuego para ser purificados. Así fue conmigo. El proceso fue doloroso, pero necesario. Dios no llegó a mi vida con ternura, sino con dureza. Me quebrantó a través del sufrimiento, comenzando desde aquellas pérdidas que enfrenté entre los años 2007 y 2009. Fue en medio de ese dolor que el Señor comenzó a tratar conmigo. Poco a poco me fue mostrando que todo lo que estaba ocurriendo tenía un propósito, que era Él quien me estaba hablando, provocando cada situación para que yo volviera mi mirada hacia Él. Sin embargo, yo no quería saber nada de Jesús. Yo venía de una creencia diferente, de una religión donde Jesús no tenía lugar. Para mí, Jesús era una invención humana, una figura manipulada para conveniencia de otros. Lo consideraba una mentira más del sistema, hasta que un día Él mismo se reveló a mi vida, me hizo entender que estaba equivocado, que era Él quien me había sostenido todo ese tiempo. Me llevó a mirar hacia atrás, mostrándome con claridad cada momento en que su mano me había protegido sin que yo lo supiera. Pero aún después de ese encuentro, continué resistiéndome. Entre los años 2009 y 2015, viví otros procesos que me confrontaron profundamente.
Intentaba reabrir mi caso legalmente con la esperanza de obtener una rebaja de sentencia o ganar una apelación. Sin embargo, Dios comenzó a cerrarme todas las puertas. Me dejó sin recursos, sin dinero, sin apoyo. Quería que entendiera que no sería a través de mis fuerzas ni de mis abogados que saldría de allí. Me decía claramente, no es con tu dinero, es conmigo. Yo te estoy llamando desde hace tiempo. La libertad que tú buscas está en mí. En medio de todo esto ocurrió una tragedia más. Éramos 3 hermanos en prisión. Recuerdo que fue en el año 2015 o 2016. No tengo exactitud de la fecha. Yo estaba recluido en el Monstruo Verde. Una noche escuché un alboroto intenso, gritos, portones que se sacudían, gente llorando. Me levanté alterado, preguntando qué estaba sucediendo, pero nadie se atrevía a responder. De pronto se hizo un silencio sepulcral, uno que se siente en el alma. Entonces alguien con voz baja dijo que parecía que alguien había muerto en el edificio de 2. Yo vivía en el de 5, unos niveles más arriba. Poco después llegó un grupo numeroso de oficiales. Vinieron a buscarme y me llevaron al área de admisiones donde se recibe a los confinados. Allí, con el alma en pedazos, me informaron que uno de mis hermanos había muerto. Lo encontraron sin vida en su celda. La escena que presencié fue devastadora. Mi otro hermano estaba allí, totalmente quebrantado, llorando desconsoladamente. Yo miraba todo aquello sin poder entenderlo. Me preguntaba una y otra vez por qué Dios permitía eso, qué culpa tenía Él. Cuando los forenses bajaron el cuerpo de mi hermano para que lo reconociéramos, sentí que el mundo se detenía. Y una vez más, escuché dentro de mí aquella voz que me decía con firmeza, te estoy llamando. Pero aún entonces seguí resistiéndome. En lugar de rendirme, mi corazón se llenó aún más de odio, de deseos de venganza. No entendía los planes de Dios y culpaba a todos a mi alrededor por esa pérdida. Después de la muerte de mi hermano, el odio se apoderó de mí. Quería venganza, quería hacer pagar a quienes yo creía responsables. Comencé a trazar un plan para asesinar a una persona en particular, alguien a quien culpaba directamente por lo sucedido. En realidad no había culpables, era Dios quien estaba utilizando todo aquello para llamar mi atención, para quebrantarme y mostrarme que solo en Él había una salida. Pero yo no lo entendía así en ese momento. Nos mantuvieron en el área de admisiones durante varias horas y cuando finalmente nos calmamos, nos devolvieron a nuestras celdas. Al día siguiente fuimos trasladados a otra institución. Fue allí donde Dios comenzó a tratar más profundamente conmigo. Pero a pesar de eso, el deseo de venganza no se desvanecía, sino que crecía. Ideé un plan para acabar con la vida de ese hombre. Tiempo después, recibí una llamada de otros internos que lo tenían localizado y me preguntaron si lo mataban. Yo les respondí que no lo tocaran, que ese asunto me correspondía a mí. Años más tarde entendí que esa respuesta, ese me toca a mí, no fue otra cosa que Dios dándole a ese hombre una oportunidad de arrepentirse y al mismo tiempo mostrándome que Él estaba guiando el proceso para hacerme reflexionar. Con el tiempo logré que me trasladaran a la institución donde se encontraba esa persona. Lo había planeado porque allí tendría más facilidad para ejecutar mi venganza. Era el año 2017, poco después de la muerte de mi hermano, y ya Dios venía tocando fuertemente mi vida. Comencé a relacionarme con cristianos. Por mi posición como líder dentro del sistema de confinados, era responsable de hacer cumplir ciertas normas. Una de ellas era el respeto absoluto hacia todo lo relacionado con Dios, sin importar la religión. La organización a la que pertenecía se regía por 10 normas fundamentales basadas en los 10 mandamientos bíblicos. Aunque no creía en Cristo, me correspondía defender a los cristianos, lo cual Dios usó para seguir trabajando conmigo. Empecé a tener contacto cercano con pastores y creyentes. Me invitaban a la iglesia dentro de la prisión y yo los acompañaba.
Aunque lo hacía por respeto, poco a poco fui sintiendo una inquietud interior. Recuerdo un día en particular en el que asistí a un servicio donde se cantaba una alabanza titulada Precioso Hijo de Dios. Esa canción me incomodaba profundamente. Chocaba con mis creencias, ya que para mí Dios no tenía hijos y Jesús no era el Hijo de Dios. Esa molestia fue un indicio claro de que Dios estaba removiendo las bases de mi pensamiento. Poco después, mi hermano fue trasladado a la misma institución donde yo me encontraba. Hacía muchos años que no estábamos juntos y él también comenzó a asistir a la iglesia. Aunque no servía activamente al Señor, sí creía en Él. Pronto empezó a colaborar como sonidista del ministerio dentro de la prisión. Yo comencé a acompañarlo no tanto por interés en la fe, sino por compartir tiempo con Él. Íbamos juntos a los servicios y yo aprovechaba esos momentos para orar, especialmente por una petición muy concreta. Deseaba una mujer con ciertas cualidades específicas. Aunque en ese entonces estaba con alguien, mis oraciones se dirigían a Dios pidiendo a alguien diferente, con características que solo Él podía conceder. A medida que pasaba el tiempo y compartía más con mi hermano en la iglesia, mi vida empezó a cambiar. Me distancié de la mujer con la que había estado por años, pero aún seguía vinculado a otra religión. Sin embargo, algo dentro de mí comenzaba a transformarse sin que yo pudiera comprenderlo del todo. Pasaron los meses y Dios comenzó a tratar conmigo con más fuerza. Fue entonces cuando empecé a hablar con una mujer que, sin saberlo, se convirtió en una respuesta directa a una oración que yo había hecho. En mis momentos de oración le había pedido a Dios una mujer con cualidades muy específicas, y cuando esta mujer llegó a mi vida, algo en mí cambió. Le hice una pregunta acerca del tipo de hombre con quien ella estaría dispuesta a tener una relación, y su respuesta me desconcertó. Describió con exactitud todas las características que yo tenía, menos una no le servía al Señor. Esa respuesta me hizo pensar profundamente. Le decía a Dios en mis oraciones: Señor, todo lo que ella busca lo tengo yo, menos eso. Pero en mi mente, servir a Dios era algo que ya hacía, aunque no fuera al Dios que ella conocía. Yo pertenecía al Islam, era musulmán y había aprendido y practicado esa religión en prisión. Fue lo que conocí como fe, lo que adopté como sistema de creencias. Ella, en cambio, era cristiana y llevaba más de 12 años sirviendo al Señor. Eso marcaba una diferencia radical entre nosotros. En mi intento de agradarla, le dije que yo asistía a la iglesia, que acompañaba a mi hermano a los servicios. Ella soltó una carcajada que no comprendí en ese momento, pero luego me confesó que sabía que era Dios quien estaba obrando. Me explicó que nadie va a la iglesia simplemente por acompañar a otro, porque según la palabra, no hay nada bueno en el ser humano que no haya sido puesto por Dios. Comprendí que era el Señor quien me estaba trayendo, aunque yo no lo notara. Comencé a asistir regularmente a los cultos. Poco a poco, las predicaciones empezaron a impactarme. Lo que se predicaba ya no me era indiferente, me confrontaba. Aunque iba en contra de lo que había aprendido, algo en mi interior comenzaba a creerlo. Recuerdo estar sentado en la última banca durante una predicación pensando: cualquiera diría que me están hablando a mí. En ese momento la predicadora, una mujer que había venido como invitada desde la calle, interrumpió su mensaje y dijo: «A ti es que te estoy hablando». Me sorprendí profundamente. Era como si hubiese leído mi mente. Seguí pensando que quizá era una coincidencia, hasta que ella volvió a repetir: «A ti, el que está pensando eso, a ti te estoy hablando». El impacto fue tan fuerte que mi cuerpo comenzó a temblar. Yo sabía que Dios me estaba llamando. Llegó el momento del llamado para aceptar a Jesús. Yo, en mi interior, debatía si debía levantarme o no. Pensaba: ¿doy el paso o no lo doy? En ese preciso instante, la predicadora volvió a hablar y dijo: «Da el paso ya. Estoy esperando por ti». Sentí que no había duda. El mensaje era para mí. Todo mi cuerpo se estremecía, pero me contuve. No di el paso.
Dentro del sistema penitenciario, siendo un líder, mostrar ese tipo de vulnerabilidad era considerado una debilidad y yo no estaba preparado para mostrarme así. Al final del culto ocurrió algo inesperado. La predicadora, rompiendo los protocolos, se acercó y me abrazó. En voz baja, junto a mi oído, me dijo: «Es a ti que te están hablando. No te resistas más». Me quedé en silencio, la miré y solo pude decir: «Dios te bendiga». Luego salí de la iglesia sin saber que esa noche marcaría un punto de quiebre en mi vida. La manera en que Dios se manifestó esa noche en mi celda fue definitiva. Llegué a ese pequeño espacio sintiéndome mentalmente dividido, como si estuviera al borde de perder la razón. Estaba creyendo en dos cosas opuestas al mismo tiempo, ideas que se contradecían entre sí. No podía continuar así. Me arrodillé en silencio y comencé a orar. En medio de esa oración, una voz interior me habló con claridad. No sabía en ese momento que era el Espíritu Santo, pero sentí que algo sobrenatural me decía: «Es contigo que estoy hablando, soy yo, Jesús, el que me estoy revelando». Luego escuché estas palabras que estremecieron todo mi ser: «Lo que me pediste, te lo he traído. Las cualidades que buscabas te las di, pero te lo entregué en lo que nunca pediste, en lo que siempre has amado. Una sola persona, todo está en ella. Este es mi último trato contigo. ¿Lo tomas o lo dejas?». Aquella frase: «Este es mi último trato contigo», me llenó de un temor profundo, no un miedo común, sino un respeto sagrado. Sentí en ese instante que no había más oportunidades. Entonces me arrodillé y, quebrado por dentro, acepté a Jesús como mi Salvador. En ese lugar hice mi confesión de fe y sentí una paz que no había experimentado nunca. Pero para Jesús, ese acto íntimo no era suficiente. Él quería que mi decisión fuera pública, que lo declarara abiertamente. Yo trabajaba en distintas áreas dentro de la institución y tenía acceso a muchos espacios. Caminando por uno de esos pasillos, sentí una instrucción clara: «Entra a la iglesia ahora, declara que me has aceptado». Sin vacilar, me desvié hacia la iglesia. El lugar estaba en proceso de limpieza. Estaban allí todos los que colaboraban en el ministerio interno. Al ver al pastor, me acerqué y le dije: «Pastor, necesito hablar con usted». Me preguntó qué pasaba y con firmeza le respondí: «He aceptado al Señor y quiero hacerlo público aquí». Todos los presentes quedaron sorprendidos. Le pedí que orara por mí y me guiara en la confesión pública de fe. Así lo hicimos. Fue en ese momento que mi entrega a Cristo se consolidó ante los demás. Desde entonces, Dios empezó a obrar en mí con una hermosura que nunca imaginé. Me habló una vez más y me dijo: «Métete conmigo con el corazón, que yo te voy a sacar de esta prisión. Pero vienen pruebas, vienen luchas. Si las resistes, yo te daré la libertad». Aquello no era una promesa fácil. Yo había sido líder de un grupo poderoso dentro del sistema penitenciario, alguien respetado, alguien temido. Ahora, al declarar que era cristiano, todo eso cambió. Quienes antes me respetaban ahora me odiaban. El mismo sistema que me había reconocido como cabeza me dio la espalda. Fui visto como un traidor. La persecución comenzó. Todos los que estaban bajo mi dirección se volvieron en mi contra. Tuve que abandonar el lugar que había ocupado durante tantos años. Me convertí en blanco de burla, de amenaza y de aislamiento. El precio de seguir a Jesús dentro de esas paredes era alto, pero yo sabía que no podía retroceder. Esa decisión lo cambió todo. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo ya estaba inmerso en una situación muy tensa con las personas que me rodeaban dentro del penal. Antes de rendirme al Señor, como ya lo he contado, tenía en mente asesinar a una persona. Había planeado todo, cada detalle, pero las cosas empezaron a salirse de control dentro de mi mismo círculo. Esa tensión, ese ambiente denso, era en realidad la manera en la que Dios me estaba haciendo entender que debía salir de ahí, que ya no pertenecía a ese lugar ni a ese rol.
Aunque todavía no era cristiano en ese momento, el Señor ya estaba provocando las circunstancias para llevarme al límite y mostrarme que necesitaba cambiar de rumbo. En la prisión hay dos cosas que nunca puedes permitir. La primera, que alguien ponga en duda tu palabra, y la segunda, que manchen tu nombre. En Puerto Rico, eso lo llamamos crear una nube. Esa nube representa la sospecha, la incertidumbre sobre tu integridad, y dentro del mundo carcelario, tu valor se mide por tu palabra y por tu nombre. Si eres un hombre de palabra, los demás confían en ti. Pero si se instala la más mínima duda, todo lo que has construido se puede venir abajo, especialmente si te acusan de ser informante, lo que en algunos lugares llaman chivato. En ese contexto, alguien intentó levantar esa nube sobre mí. En una reunión del grupo al que pertenecía, se comentó que yo tenía que resolver ese asunto. Para ellos, la única forma de limpiar mi nombre era quitarle la vida a quien había lanzado esa duda. Esa era la regla. Yo no estaba dispuesto a que mi reputación fuera pisoteada. En mi mente, mi nombre no podía quedar bajo sospecha, así que comencé a preparar todo para tomar venganza. Tenía los cuchillos listos. En mi celda solo alimentaba esa decisión lleno de rabia y determinación. Fue en ese preciso punto donde Dios empezó a quebrar mi entendimiento. Yo no creía en Cristo, no creía en la Biblia. Pensaba que todo eso era una fantasía bien escrita, un conjunto de ideas atractivas que el hombre había inventado para consolarse. Creía que quien lo escribió fue un tipo muy inteligente para su época, alguien que sabía cómo llegarle a la gente. Para mí, las escrituras eran un texto admirablemente elaborado, pero sin valor espiritual. Decía: «Qué bien escribió este hombre, qué habilidad, porque la gente lee esto y hasta cree que es sanada». Veía a los creyentes convencidos y me parecía una ilusión bien construida. Incluso llegué a pensar que con toda la tecnología de hoy, con toda la información que tenemos a nuestra disposición, nadie ha podido escribir algo que iguale a lo que hay en la Biblia, y eso me inquietaba. Esa perfección, esa sabiduría impresa en un tiempo donde no había acceso a conocimientos como ahora, comenzaba a derribar mis argumentos. Era el comienzo de algo nuevo. Dios estaba haciendo su obra. Aunque aún no lo comprendía del todo, la resistencia que llevaba años levantando comenzaba a agrietarse. Y fue ahí donde el proceso real, profundo, transformador, dio inicio. En ese momento yo ya tenía completamente decidido que iba a asesinar a un hombre. Era un plan que estaba decidido a ejecutar al día siguiente durante una reunión. Pero justo entonces, un confinado que vivía en la celda contigua comenzó a inquietarme. Era un muchacho cristiano al que en la prisión muchos consideraban un loco. Su comportamiento tan radical, su fervor, hacían que todos lo vieran así. Incluso yo lo pensaba, aunque lo apreciaba mucho y siempre lo había defendido. Era de esos creyentes que llamaban la atención, que incomodaban con su fe. Aquel joven entró a mi celda con la Biblia en la mano. Por respeto a mí, a mi posición de liderazgo y a mi religión, casi nadie se atrevía a hablarme de Cristo. Yo seguía el Islam y mi vida estaba regida por el Corán. Nadie se atrevía a confrontarme espiritualmente. Pero ese día, este muchacho se acercó. Primero entró, luego salió y volvió a entrar con evidente nerviosismo. A la tercera vez se sentó en el inodoro, que en ese espacio usábamos como silla, y sudaba en exceso. Me pidió un poco de jugo. Le respondí con fastidio, pero se lo di. Estaba agotado y eso me llamó la atención. Se quedó allí conmigo y, viendo mi mal ánimo, me preguntó qué me pasaba. Le conté brevemente lo que iba a suceder en la reunión del día siguiente, lo que tenía planeado hacer. Entonces me miró y me dijo: «Ahora entiendo. Toma, léete esto». Me ofreció la Biblia. Yo dudé, pero insistió con tanta convicción que la tomé. Me pidió que leyera un pasaje. Era el Salmo 27. Leí en voz alta: «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?».
Verso tras verso, todo lo que leía reflejaba exactamente lo que vivía. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Me encontraba rodeado de enemigos con falsas acusaciones contra mí, planeando tomar venganza, y esas palabras penetraban mi alma con precisión. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sentía que ese mensaje no era casualidad, era un llamado directo. Seguí leyendo, y cada frase se alineaba con mi conflicto interior. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Para ese entonces ya no tenía a mis padres conmigo. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos. Eso era precisamente lo que me estaba ocurriendo. Esa palabra me sacudió. Cuando terminé de leer, le conté todo lo que me pasaba. Me miró con una serenidad que me desconcertó y me dijo: chico, Dios me lleva inquietando contigo hace rato. He venido 3 veces a hablarte porque Dios me ha mandado con esta palabra. Yo no sabía qué responder. Sentía como algo se quebraba por dentro. Era evidente que Dios me estaba hablando. Cuando leí esa palabra, la creí sin reservas. Algo en mi interior se estremeció, como cuando un padre le dice a su hijo que se lance a sus brazos y el niño se lanza con plena confianza, seguro de que será sostenido. Así fue para mí ese salmo, una promesa que me envolvió con una certeza inexplicable, y sin ser cristiano, confié en esas palabras como si fueran pronunciadas directamente por mi Padre Celestial. Al día siguiente, me preparaba para ir a la reunión con la intención firme de tomar justicia por mi cuenta. Pero aquel muchacho, el mismo que me había entregado la Biblia, me dijo: yo voy contigo, pero no lleves eso, deja esa cuchilla aquí, no va a hacer falta, vamos a estar orando. Me desconcertó. Pensé que me acompañaría para apoyarme en una pelea, pero insistió: vamos sin eso. Fuimos juntos. En la reunión estaba listo para actuar en cuanto alguien hablara contra mí, pero nadie dijo una sola palabra. Entonces fui yo quien habló. Pregunté directamente por qué estábamos allí si nadie tenía nada que decir. Y para mi sorpresa, todos negaron haber dicho algo, incluso negaron que existiera algún conflicto. En ese instante comprendí que Dios estaba limpiando mi nombre. Vi cómo los demás comenzaron a discutir entre sí y entendí que el Señor estaba cumpliendo su palabra al pie de la letra, como lo había leído en el Salmo. Fue esa primera palabra la que me convenció de que la Biblia era real, viva, y que Dios me estaba hablando. Al regresar a mi celda me arrodillé y comencé a orar. Ahí fue donde el Señor empezó a revelarse de manera más profunda. Me mostró cómo me había estado hablando desde mucho antes, incluso desde la iglesia, y cómo había enviado a esa persona especial en mi camino. Acepté a Jesús en mi corazón y más adelante lo hice público. Pero esa decisión tuvo un costo. Las personas con las que antes caminaba no entendieron mi cambio. Solté la posición de poder que tenía y comencé a buscar de Dios, lo cual no agradó a nadie. Así empezó mi búsqueda sincera del Señor. Para ese momento llevaba entre 16 y 17 años en prisión, cumpliendo una cadena perpetua, y sin embargo, hoy estoy aquí, libre. Esa libertad comenzó cuando Dios me dijo que debía apartarme por completo del grupo al que pertenecía. En el sistema carcelario de Puerto Rico existen 4 grupos predominantes. El mío era el más poderoso. Haber sido líder de ese grupo significaba que gozaba de protección, autoridad y respaldo, pero Dios me reveló que debía alejarme de ellos. Fue una decisión muy dura. Dentro de ese mundo todos se protegen mutuamente. Quienes se alejaban del grupo lo hacían muchas veces por decisiones que yo mismo había tomado. Ahora, me tocaba irme yo sabiendo que eso significaba perder toda cobertura. Dios me llevó a su palabra y mediante diferentes sucesos me impulsó a tomar esa decisión.
Fue justo en ese momento, mientras me entregaba por completo a buscar de Él, que comencé a ver su propósito en mi vida. Durante uno de los últimos cultos en la iglesia, el pastor nos guió a hacer una oración enfocada en el perdón. Nos pidió que, al orar, colocáramos en nuestro corazón los nombres de aquellas personas a quienes debíamos perdonar. En ese instante, algo dentro de mí comenzó a removerse. Tomé la decisión de poner en esa oración a los que yo creía responsables de la muerte de mi hermano en la prisión. Sentí que esa era la verdadera libertad que Dios me había prometido. Esa tarde oré con sinceridad, con el corazón abierto. Al concluir el servicio, regresé a mi celda, me acosté y me dormí. A la mañana siguiente, cuando me asomé desde el balcón del tercer piso en el que me encontraba, vi a esa persona, aquella a quien había responsabilizado durante años por la muerte de mi hermano. No estaba allí la noche anterior, había llegado en la madrugada. Al verlo, todos aquellos recuerdos oscuros, todas mis antiguas intenciones volvieron a mi mente. Sentí como algo se revolvía dentro de mí. Entré rápido a mi celda, me vestí y salí decidido, pero al salir ya él no estaba. Entonces fui directamente donde el pastor Luis Rodríguez Carmona, también confinado, y le dije: Luis, ¿supiste quién llegó a la cárcel? Él me respondió que sí, y al preguntarme qué había pasado, le recordé mi historia. Le dije que creía que esa persona estaba implicada en la muerte de mi hermano. Y él, mirándome fijo, me preguntó: ¿pero tú no lo perdonaste ayer en la oración? Le respondí que sí, y entonces me dijo: si lo perdonaste ayer, ¿cuál es el problema hoy? Esas palabras me despertaron. Ahí fue cuando entendí que el enemigo había querido aprovecharse del momento, pero el Espíritu Santo me había guiado justo donde debía estar para escuchar lo que necesitaba, una palabra de verdad. Esa pregunta me devolvió la paz. Recordé el perdón y todo se calmó dentro de mí. Luego me acerqué a esa persona, hablé con él de frente y todo quedó en paz. Ya no lo vi con odio ni deseos de venganza. Lo vi como un alma que necesitaba a Cristo y comencé a invitar a otros a la iglesia. Sentí que Dios comenzaba a trabajar en mí de una manera más profunda. Pero el enemigo no se quedó quieto. Comenzó a planear otra estrategia. Fue entonces cuando Dios me habló con claridad: tienes que salir de entre ellos. Como siempre había sido terco para obedecer su voz desde la primera vez, el Señor permitió una situación en la institución que me forzó a salir del medio de ese grupo. Obedeciendo a Dios, recogí mis cosas y me fui. Aquello provocó un gran revuelo. No era común que alguien como yo, con la posición que había tenido, se trasladara a lo que se conocía como seguridad. No era algo concebible. Llegaron incluso autoridades del nivel central para interrogarme. Querían saber si mi vida estaba en peligro. Pero les respondí con firmeza: no, yo les sirvo a Dios ahora y no puedo estar ahí. Quedaron sorprendidos. Algunos dijeron: pero si ayer eras musulmán. Y yo les respondí: no, yo no era musulmán, yo soy cristiano. Y soy cristiano ahora porque Cristo me habló. Para ellos, al oírme decir que Cristo me había dicho eso, fue como si estuvieran escuchando a un loco. Cuando me trasladaron a ese nuevo lugar, pensé que sería algo temporal. Sin embargo, al ver que mi estancia se prolongaba, la tensión comenzó a crecer. Todos empezaron a inquietarse y pronto se levantaron en mi contra. Aquella era una institución donde se encontraban personas con quienes yo había tenido conflictos directos, mis antiguos enemigos. Al llegar allí, el temor me invadió. No contaba con protección, no tenía a nadie que velara por mi seguridad. Estaba solo, junto a 3 hermanos más que me acompañaban. Sentí que, si algo ocurría, nos tocaría defendernos por nuestra cuenta. A pesar de haberme entregado a Cristo, aún tenía arraigada una inmadurez espiritual. Pensaba que, si llegaba el momento, tendría que defenderme con las manos. Así que, aunque oraba, también estaba dispuesto a pelear. Esa dualidad marcaba mis primeros pasos como cristiano. En ese entorno hostil, mis antiguos enemigos empezaron a moverse en mi contra.
En respuesta, volví a asumir una actitud de fortaleza, proyectando que no permitiría que nadie me doblegara. Pero esa no era la conducta que Dios esperaba de mí. Cada noche oraba con fervor, sin cesar, y ellos lo veían, observaban cómo me mantenía en comunión con Dios. Poco a poco, el Señor comenzó a transformar sus corazones. Empezaron a ver que ya no éramos aquellos de antes, que habíamos sido cambiados por el poder de Dios, dejamos de ser sus enemigos y pasamos a ser instrumentos de un mensaje distinto de paz y esperanza. Pero los que habían sido mis amigos comenzaron a volverse contra mí, empezaron a herirme con palabras y en un momento incluso intentaron dañarme físicamente. Fue entonces cuando los antiguos enemigos se convirtieron en mis defensores. Ellos que en el pasado deseaban mi mal, ahora me protegían. No podía entenderlo. Me preguntaba por qué. Entre ellos estaba incluso mi hermano, que aún vivía con ese grupo. Yo no tenía problemas con ninguno de ellos, pero entendí que era el enemigo quien buscaba sembrar discordia. Después de ese tiempo, el Señor comenzó a inquietarme nuevamente. Me habló con claridad y me dijo que debía mudarme a Bayamón. En ese momento me encontraba en Ponce. Pero ir a Bayamón significaba enfrentar otro gran desafío. Aquella institución albergaba a personas que representaban todo lo que yo había combatido en el pasado: violadores, agresores de mujeres y ancianos, testigos del Estado. En la cárcel estas personas no son aceptadas y yo había luchado abiertamente contra ellos. Para mí eran enemigos. Aún así, Dios me dio una palabra firme. Debía ir a ese lugar y que en 3 meses me sacaría de la prisión. Pero me resistí. No podía concebir convivir con aquellos a quienes siempre había rechazado. Pasó casi 1 año antes de que pudiera obedecer ese mandato. Mientras tanto, la situación en la institución se volvió insostenible. Los dos bandos, los que alguna vez me fueron enemigos y los que fueron mis amigos, comenzaron a enfrentarse entre ellos, unos para defenderme, otros para atacarme. Dios estaba usando ese conflicto para sacarme de allí. Entonces le dije al Señor: si es tu voluntad que yo me vaya, muéveme. Y así fue. Finalmente me trasladaron a Bayamón a convivir con aquellos que por años consideré mis enemigos. Allí, en medio de aquel nuevo entorno, el Señor empezó a trabajar profundamente en mi corazón. Me hizo ver lo que yo aún no había reconocido: seguía haciendo acepción de personas. Como cristiano, todavía rechazaba a quienes no compartían mis mismos antecedentes. Si alguien había cometido un delito distinto al mío, como una violación, lo consideraba indigno, inmundo, alguien con quien ni siquiera debía rozarme. Pero la palabra decía otra cosa. Dios me mostró que no podía seguir con esa actitud porque Él también había limpiado a esas personas. Fue entonces en ese lugar que el Señor empezó a cambiar mi perspectiva. Me enseñó a amar a esos hombres, a verlos como almas valiosas, redimidas también por su sangre. Sanó mi corazón, especialmente respecto a las cosas que ellos habían hecho. Y así, justo a los 3 meses de haber llegado allí, el Señor me habló con claridad: ¿estás listo? Ni un día antes, ni un día después. Exactamente 3 meses. Entonces, tal como lo había prometido en una visión, abrió las puertas de la prisión y me concedió la libertad. Aquella visión había llegado tiempo antes, cuando le pregunté al Señor cómo y cuándo me sacaría de la cárcel. Fue una mujer quien me había traído el mensaje del Evangelio la que me hizo esa pregunta. ¿Ya le preguntaste al Señor cuándo te va a sacar? Sorprendido, le respondí que no sabía que eso se podía hacer, y ella insistió: pregúntale, Él te responderá. Así empecé a orar con más intensidad, buscando esa respuesta. No me reveló el momento exacto de inmediato, pero sí me mostró cómo sucedería. En medio de la oración tuve una revelación. Vi unos portones enormes abriéndose ante mí, un pasillo largo con colores muy específicos, exactamente como los vi el día en que finalmente salí en libertad.
Todo se cumplió al pie de la letra. El portón, el pasillo, las personas que encontré en el camino. Incluso el Señor me mostró una llave, la de un vehículo particular, y cuando salí, esa misma llave estaba en mis manos. Pero aún faltaba saber cuándo. Entonces, a través de un hermano, el Señor me mandó decir: en 3 meses te voy a sacar, pero vete primero a tal lugar. Y fue en ese mismo lugar donde exactamente 3 meses después se cumplió su promesa. Esa fue la salida que Dios me concedió. No fue gracias a dinero, ni a abogados, ni a influencias. Mucho antes de entregarme a Cristo, el Señor ya estaba preparando el camino. En el año 2016, si mal no recuerdo, en una actividad que organizaban para llevar a los cristianos presos a iglesias de la calle, ocurrió algo inesperado. Al finalizar el culto, una abogada se acercó al grupo y les pidió que esperaran un momento. Hizo una pregunta específica sobre un caso legal. Describió una situación con ciertos detalles. Y esa descripción coincidía exactamente con mi caso. Uno de los muchachos, sin saber mucho, respondió: creo que en mi módulo hay alguien llamado Martín Mejías que tiene ese caso. Lo sorprendente es que nadie en la cárcel me conocía por ese nombre. Todos me llamaban John Martín. ¿Cómo supo él mi nombre legal? Esa es una pregunta que todavía hoy no logro responder. Tras eso, la abogada tomó mis datos. Una semana después, recibí una carta. Señor Martín Mejías, hemos tomado conocimiento de su caso con las siguientes especificaciones. Si está dispuesto a permitirnos ayudarle, envíenos su documentación. Así lo hice, sin tener nada que perder, envié mis papeles. Ellos comenzaron a trabajar en mi caso por su cuenta. Pasaron los años sin que yo supiera mucho, hasta que un día llegó correspondencia de la corte. La respuesta era la habitual: no al lugar. Lo mismo de siempre, o eso parecía. Una vez más el Señor comenzó a tratar conmigo de una forma profunda. Me dijo con claridad: métete conmigo con el corazón, que te voy a sacar de la prisión. Y así fue como decidí entregarme aún más a la búsqueda de su presencia. Mientras tanto, los abogados seguían trabajando en mi caso por su cuenta, sin que yo lo supiera. Yo por mi parte me había olvidado de ellos, me había olvidado incluso de la promesa que Dios me había dado. Todo mi enfoque estaba en acercarme más al Señor, en sumergirme en su palabra, en orar, en crecer espiritualmente. En medio de esa entrega comenzaron a llegar cartas del tribunal solicitando documentos a los abogados. Aunque yo no tenía conocimiento pleno del trabajo legal que se estaba haciendo, sí veía cómo cada vez que me sumergía más en Dios, las respuestas del sistema cambiaban. Donde antes todo era no, ahora empezaba a aparecer la palabra posible, y más adelante comenzaron a concederse las mociones. Eso no podía ser una coincidencia. Cuanto más profundo era mi compromiso con Dios, más favorable era la respuesta desde el tribunal. Finalmente, llegó el año 2020. En ese tiempo ya estaba totalmente entregado a la presencia del Señor. Recuerdo claramente la fecha, como si estuviera escrita en mi memoria: 5 de marzo. Ese mismo día, años atrás, yo había ingresado a prisión, y ese 5 de marzo del 2020 llegó una carta. En ella, el tribunal declaraba que se concedía lugar a la moción presentada por los abogados. Decía, en esencia, que todo lo que se había expuesto en mi defensa era correcto, que la sentencia original debía ser revocada y que se me debía conceder la libertad. El tribunal, que durante 18 años había dicho que no, ahora decía que sí. Pero como suele pasar, cuando llega una bendición, también llega la oposición. Y en este caso, el sistema carcelario se negaba a aceptar lo que el tribunal había determinado. Alegaban que se trataba de un error, pero en esta tierra ningún organismo está por encima de la autoridad de un tribunal de justicia. Aún así comenzó una batalla.
El aparato administrativo se resistía a obedecer la orden, y eso desató una lucha que duró 2 años. Durante ese tiempo, de 2020 a 2022, fue cuando ocurrieron muchas de las situaciones más difíciles, los traslados de cárcel, los momentos donde estuve a punto de caer de nuevo en la violencia, los enfrentamientos internos, pero todo era parte del proceso que Dios usaba para moldear mi carácter. En retrospectiva, sé que si hubiese salido en el año 2020, no habría estado preparado para lo que enfrentaría afuera. Las batallas que vivo hoy, en libertad, son mucho más duras que las que viví en prisión. Fue Dios quien me fue preparando, quien me fue tallando. Mientras los abogados luchaban por mí desde fuera, el Señor me decía que debía mudarme de cárcel. Así lo hice. Y fue ahí, después de ese traslado, que todo se alineó. 3 meses después, sin aviso, se abrieron las puertas de la prisión y fui puesto en libertad. No fue un plan humano, no fue dinero ni influencia. Fue Dios actuando a través de medios que yo no busqué, mostrando que su voluntad prevalece. Recuerdo las palabras de Romanos capítulo 8, versículo 28. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese versículo resume mi historia. Todo aquel proceso, toda aquella guerra interna y externa, todo aquel dolor fue parte del propósito de Dios. Hoy, por su gracia, tengo libertad y soy un hombre que sigue siendo moldeado por el Señor. Las batallas no han cesado, pero ahora tengo las herramientas espirituales para enfrentarlas. Porque sí, aunque muchos piensen que lo más duro es ser cristiano dentro de una cárcel, puedo decir con certeza que las pruebas más grandes han llegado aquí afuera. Después de cruzar esos portones y salir en libertad, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ser cristiano en prisión nunca fue fácil. Había que soportar muchas pruebas, enfrentar el desprecio, las burlas y hasta ver cómo el nombre de uno era puesto en duda. Era común que te tildaran de cobarde, de traidor o simplemente de alguien débil. Mantenerse firme en la fe en ese ambiente requería de un valor inmenso. Por eso, siempre le digo a quien tiene un familiar cristiano encarcelado que lo apoye, porque sostenerse en Cristo allí dentro exige verdadera valentía. En la prisión no hay a dónde escapar. Cuando estás en medio de una prueba, no puedes cambiar de congregación, ni de pastor, ni de comunidad. Tienes que permanecer en el mismo lugar, enfrentarlo todo o abandonar el Evangelio. Nosotros elegimos quedarnos porque sabíamos a quién servíamos. Pero al llegar a la libre comunidad, descubrí que el cristianismo fuera de los muros era muy distinto al que conocí en la cárcel. En prisión, la fe se vive de manera intensa. Uno se dedica a orar y a leer la palabra. El cristiano que persevera allí por años aprende a conocer la Biblia, se sumerge en ella con profundidad, busca a Dios en espíritu y en verdad, como manda la Escritura. Sin embargo, al salir me encontré con una realidad muy distinta. Los cristianos que conocí fuera no eran como los de adentro. Me topé con divisiones, con competencia entre hermanos, con disputas por aplausos, por quién tiene más conocimiento, por quién lleva más años en el Evangelio. Fue algo que me impactó profundamente. Ver a creyentes criticándose, buscando reconocimiento más que la presencia de Dios, fue una prueba inesperada. Uno llega con una expectativa elevada, creyendo que fuera todo será paz y comunión, pero lo que se encuentra es lucha y desilusión. Es duro ver a personas manipular la palabra, distorsionarla para ganar adeptos o para justificar sus propios intereses. Y más duro aún es tener que aprender a lidiar con eso sin perder la fe. Además, aquí las pruebas toman otra forma. Ya no estás obligado a quedarte en un solo lugar. Puedes cambiar de iglesia, puedes alejarte, pero eso no siempre es lo que Dios quiere. Muchas veces el Señor está usando ese proceso para moldearnos. A veces no quiere que huyamos, sino que resistamos.
Como dice la Escritura, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. He aprendido por experiencia propia que no se trata de escapar del proceso, porque cada vez que he intentado hacerlo lo he pagado caro, he huido de pruebas y he visto las consecuencias. Por eso, ahora comprendo que la resistencia también es parte del llamado, que mantenerse firme, aun cuando todo parece derrumbarse, es parte del camino de los que aman verdaderamente a Dios. El proceso fuera de la prisión fue sin duda más desafiante de lo que jamás imaginé. Comprendí que había situaciones a las que Dios no me había dado permiso de escapar, pruebas que no debía evitar sino enfrentar. Una de las más duras fue tener que enfrentar a personas que había perdonado, pero también a aquellas a quienes yo mismo había herido. Al salir, 21 años después, me encontré con los escombros de una vida que dejé atrás. Aquello que había abandonado seguía ahí, intacto, esperando ser confrontado. Los recuerdos comenzaron a acosarme, las memorias de rostros que habían sufrido por mis decisiones, personas que aún llevaban marcas de lo que les hice a ellos o a sus familias. Ya no podía reaccionar como lo hacía antes, ya no podía defenderme con violencia ni con palabras agresivas. Ahora me tocaba soportar en silencio, recibir acusaciones, críticas y burlas. Muchos ponían en duda mi fe. Cuestionaban si de verdad había cambiado, si mi conversión era real. Algunos pensaban que me escondía tras el Evangelio por miedo. Decían que todo era una fachada. Pero yo sabía que el Espíritu Santo da testimonio de lo que ha hecho en nuestras vidas. Mi tarea no era convencer a nadie, sino seguir firme, vivir para Dios y dejar que Él obrara. En el libro de los Proverbios capítulo 16, versículo 7 está escrito: Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Esa promesa la he visto cumplida en mi vida. Tuve muchos enemigos, demasiados. Incluso al salir de prisión tuve que residir en un lugar donde nunca quise vivir, por miedo. Pasaba horas junto a la ventana, lleno de ansiedad. Recuerdo que hubo momentos difíciles en mi hogar. Mi esposa pensaba que yo miraba a otras mujeres, pero la verdad es que vivía con temor. Temía que alguien del pasado me encontrara, que atentaran contra mi familia, que intentaran vengarse. No podía confesarle ese miedo a nadie. Pero fue en ese tiempo que el Señor volvió a hablarme con aquella palabra poderosa y supe que lo único que me daría paz sería agradarle a Él con todo lo que hiciera. Desde entonces dejé de mirar al hombre, dejé de comparar mi caminar con el de otros. Me enfoqué en buscar a Dios con sinceridad, sin filtros. He vivido calumnias, ataques, traiciones. He tenido enemigos cara a cara y sé que algunos aún conspiran contra mí. Pero he aprendido a ver la mano de Dios en cada paso. Hasta aquí me ha sostenido. Como dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa defensa la he visto claramente en mi vida. Y si en este momento la familia de aquel joven cuya vida tomé cuando yo tenía apenas 16 años llegara a ver este testimonio, si una madre, un primo, un hermano está escuchando estas palabras, solo puedo decirles que no hay día en que no me pese lo que hice. No tengo palabras para devolver lo que se perdió, pero sí tengo un profundo arrepentimiento y un corazón transformado. Le pido a Dios que me permita honrar su memoria sirviendo a otros y que si algún día llega el perdón de su parte, sabrán que viene de lo más profundo de mi alma. No busco justificarme, solo puedo ofrecerles verdad y mi compromiso de nunca más volver a ser el hombre que fui. Es una carga pesada, una de esas que no se pueden aliviar con acciones simples. El daño que causé en aquel tiempo no es de los que se reparan con una disculpa ni con el paso de los años. Es un daño irreversible. Lo único que tengo para ofrecer es perdón. Es lo único que puedo pedir, que me perdonen sinceramente porque sé lo que hice.
Estoy profundamente arrepentido por todo lo que ocurrió en aquella etapa de mi vida. No tengo excusas. No busco justificar mis actos, pero también debo decir que yo era solo un muchacho perdido viviendo una realidad completamente apartada de Dios. Hoy mi vida ha sido transformada completamente y a esa transformación me aferro para poder ofrecer a otros lo mismo que yo recibí, el perdón de Dios. Si yo, con la mentalidad y el corazón que tengo ahora, hubiera enfrentado aquellos días, jamás habría cometido ese acto, jamás habría decidido tomar una vida. Pero en ese entonces vivíamos en tinieblas, ajenos a la verdad, esclavos de la venganza, de la ira, del dolor. Dios llegó a mi vida para enseñarme algo distinto, para sacarme de ese abismo. A esa madre, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, a quienes amaban a aquel joven a quien le quité la vida, solo puedo decirles, perdón. No tengo palabras suficientes, no hay gestos que puedan devolver lo perdido. Solo tengo el deseo sincero de que algún día puedan perdonarme. Lo que hice no debió haber ocurrido jamás. Hoy comprendo, con el corazón roto, lo que ellos han sentido durante todos estos años. No hablo desde la ignorancia. Yo también sé lo que es perder un ser querido. Perdí a 2 hermanos en circunstancias dolorosas. Uno de ellos murió por una sobredosis siendo apenas un niño. El otro fue asesinado en prisión. Sé lo que es el dolor que permanece. Sé lo que es el vacío, y es por eso que no pido perdón a la ligera. Lo hago con la plena conciencia de lo que significa. Lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido en gran parte para llegar a este momento, para que pueda mirar atrás con humildad y arrepentimiento y decir, lo siento. Mi historia está marcada por la venganza, por la ignorancia. Hoy puedo decir con certeza que la venganza no deja nada, solo más dolor, más vacío. Jesús es quien ha cambiado mi vida. Es quien ha puesto en mí este perdón que hoy puedo ofrecer. Es quien me ha permitido sanar junto a mi familia. Hoy tengo un hermano que también está en prisión y que también ha conocido al Señor. Él también le sirve, Él también pastorea desde adentro. Dios está transformando nuestra historia. Y confío en que si llega el momento de enfrentarme cara a cara con aquellos a quienes lastimé, Dios me dará las palabras correctas. Que me dé la oportunidad no solo de pedir perdón con los labios, sino de demostrar con mi vida que el cambio es real. Que lo que un día fue tinieblas, hoy camina en la luz. Lo único que puedo decirles con el corazón en la mano es que me perdonen. No tengo otra palabra, no hay nada más sincero ni más necesario que ese perdón. Y si me preguntan hoy quién es Jesús para mí, Jesús es mi amigo, mi hermano, mi padre, mi compañero. Jesús es absolutamente todo en mi vida. Pero por encima de todo, Jesús es mi Salvador. Él fue quien me dio una nueva oportunidad, quien me rescató del abismo, quien transformó no solo mi existencia, sino también la de mi familia. Jesús cambió todo y continúa cambiándolo cada día. Jesús es la única certeza que tengo. En un mundo donde todo es incierto, Jesús permanece. No tengo nada más seguro en la vida que Él. Es la persona, el ser, el espíritu que llena mi vida, que le da sentido a mi historia. Sin Él no somos nada. Sin Jesús simplemente no somos. Por eso yo te ofrezco hoy al mismo Jesús que me libertó, que me salvó y que sobre todo me perdonó. Ese mismo Jesús está dispuesto a perdonarte a ti también, sin importar lo que hayas hecho. Sin importar cuán lejos hayas caído o qué decisiones hayas tomado, Jesús puede restaurarte. Pablo lo dijo con claridad. Él se reconocía como el peor de todos, el más indigno de recibir perdón, y sin embargo alcanzó misericordia. Yo me siento igual. Si Jesús me perdonó a mí, te aseguro que puede perdonar a cualquiera, porque el daño que yo causé fue inmenso y aún así su gracia me alcanzó. Hoy Jesús es el centro de mi vida, todo gira en torno a Él.
Cada paso que doy, cada palabra que digo, cada decisión que tomo está marcada por su amor y por su misericordia. Y si estás escuchando esto, si algo en ti está respondiendo a ese llamado, no lo ignores. Hoy es el día en que puedes entregar tu confianza a Jesús, así como lo hice yo. Después de todo lo vivido, puedo decir con toda certeza que aceptar a Jesús no es un camino fácil. Implica enfrentarse a uno mismo, a luchas internas, a batallas espirituales, a voces que insisten en hacerte creer que no podrás cambiar. La gente suele decir que Jesús es tu salvación, que es el único que puede liberarte, y aunque lo hayas oído muchas veces, quizás dentro de ti hay una lucha que te impide creerlo por completo. Pero hoy te hablo como alguien que fue sentenciado a cadena perpetua, a 184 años de prisión. Me escapé de una cárcel de máxima seguridad, viví entre conflictos constantes y sin embargo aquí estoy porque Jesús cambió mi vida. Quiero que sepas que esta oración que haré contigo no es un simple ritual. Es la misma oración que me transformó, que me sanó, que me libertó. Si estás atravesando depresión, angustia, desesperación, incluso si tienes pensamientos de quitarte la vida, esta oración es para ti. No te estoy ofreciendo algo vacío. Te estoy ofreciendo lo que ha dado sentido y rumbo a mi existencia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en tu presencia estamos clamando desde cada rincón del mundo. Tu palabra no está presa, llega donde tú quieras enviarla. Señor, gracias por tocar los corazones que están escuchando. A los que hoy deciden recibirte, dales tu paz. Repite conmigo, allí donde estés, Señor Jesús, te acepto en mi vida como mi único y exclusivo Salvador. Ten misericordia de mí, borra mis pecados con tu perdón, límpiame con tu sangre. Así como tuviste compasión de mí, tenla también de ellos. Señor, como lo hiciste conmigo, hazlo con ellos, sálvalos. Señor, quita la depresión, la angustia, la tristeza. Yo creo en ti. Limpia mi vida. Saca todo lo que no proviene de ti. Reprendemos las tinieblas en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Moldéanos como tú deseas, haznos vasos de honra, transfórmanos. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida y que nunca sean borrados. Gracias, Jesús, por cada persona que ha hecho esta oración, porque tú has venido a sanar, a liberar, a transformar. Da a cada uno la fuerza para perseverar, que nuestros testimonios sirvan como guía y edificación. Toca, Señor, sus corazones como tocaste el mío. Permite que vivan una transformación real. Sánalos, restáuralos. Tú eres el único que puede liberar al cautivo. Que tu paz los acompañe. Esa paz que no es como la del mundo. Ilumina sus vidas. Que nunca más vivan en tinieblas. Te damos gracias, Señor. Guíanos, protégenos y glorifícate en cada vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo único que anhelo es que estas palabras sirvan de edificación para cada persona que esté escuchando este testimonio. Esto que compartí hoy es apenas una pequeña parte de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios ha trabajado profundamente conmigo, ha sido paciente, ha tenido misericordia y ha mostrado su poder una y otra vez. Aquí he contado cosas que en perspectiva divina pueden parecer simples porque para Dios nada es imposible. Pero en mi experiencia lo que viví fue inmenso. Fui liberado de una condena de cadena perpetua, no por casualidad, no por mérito humano, sino por la obra directa de Dios. Y aquí estoy para testificarlo. Hay muchas más historias que podría contar, pero hoy quiero dejar algo claro. Dios me perdonó. Me perdonó siendo un hombre con muchos errores, incluso ya dentro del Evangelio. He fallado, he herido, he causado dolor a personas a las que nunca debí dañar, pero aprendí que el perdón también es para los que están en el camino, para los que ya conocen al Señor.
A veces creemos que por ser cristianos no podemos equivocarnos y eso no es cierto. Lo que sí es indispensable es reconocer el error y pedir perdón. Muchos fallan en eso, piden perdón a Dios, pero no al hermano al que han herido. Y la palabra enseña que el perdón libera. Por eso hay tantos cristianos atados que no avanzan, que no prosperan espiritualmente, porque siguen cargando cadenas que se romperían con un simple acto de humildad, perdonar y pedir perdón. Yo he tenido que hacerlo muchas veces, llamar, buscar, enfrentar a quienes lastimé y decirles con sinceridad, perdóname, así como también he perdonado a quienes me causaron daño. Jesús nos dio ese ejemplo. Cuando estaba clavado en la cruz con una lanza atravesando su cuerpo, Él no condenó, no maldijo, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Nosotros, que no merecíamos nada, recibimos gracia. Nos fue entregado un perdón inmerecido. Por eso te digo hoy, si tienes algo pendiente, arréglalo. Si alguien te hirió, llámalo. Si tú heriste, busca a esa persona y pide perdón. Porque la palabra enseña que si vas al altar a presentar tu ofrenda y recuerdas que alguien tiene algo contra ti, primero ve y reconcíliate. No importa quién tuvo la culpa. Lo que importa es que el perdón sea concedido. Dios les bendiga, Dios les guarde, que el perdón sea el cimiento de sus vidas. Amén. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor compártanlo y dejen sus comentarios. Cuéntenme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.